La huérfana y el caballero. Os invito a ver la segunda parte de esta apasionada historia. No olvides de apoyar este canal suscribiéndote y si te gusta la historia dale like. Comenzamos. La mansión de los Álzaga, ubicada en un elegante barrio de Buenos Aires, era un mundo aparte en comparación al orfanato donde había crecido. Los techos altos adornados con molduras, los amplios salones con muebles antiguos y relucientes, la quietud solemne interrumpida solo por el suave tic-tac de los relojes de péndulo, todo era nuevo y abrumador para ella. Don Martín, fiel a su palabra, la trató con una amabilidad y un respeto que Felicitas apenas había conocido. Le asignó una habitación cómoda y luminosa, le proporcionó ropa decente y se aseguró de que tuviera todo lo necesario. Sus tareas como sirvienta eran claras y justas, sin la crueldad ni la exigencia desmedida que había soportado anteriormente. Con el paso de los días, Felicitas comenzó a desenvolverse con mayor seguridad. La sombra de miedo en sus ojos se atenuó, reemplazada por una creciente gratitud y una silenciosa admiración hacia don Martín. Él, por su parte, parecía observarla con una mezcla de curiosidad y una especie de tranquila fascinación. A menudo la encontraba realizando sus tareas con diligencia y una sorprendente gracia, y sus modales, aunque sencillos, denotaban una sensibilidad innata. Una noche, el silencio de la mansión fue interrumpido por un grito agudo y lleno de terror. Felicitas se había levantado de su lecho en la oscuridad, vestida solo con un camisón de tela fina que le había proporcionado la ama de llaves, con la intención de buscar un vaso de agua en la cocina. Al doblar un oscuro pasillo, la visión repentina de una rata correteando por el suelo de madera la paralizó de miedo, arrancándole un grito involuntario. El sonido resonó en la quietud de la noche, llegando hasta la biblioteca donde don Martín aún se encontraba leyendo a la luz tenue de una lámpara de aceite. Alarmado por el grito, se levantó de inmediato, dejando el libro sobre la mesa, y salió rápidamente para averiguar qué sucedía. Encontró a Felicitas temblando en medio del pasillo, con los ojos desorbitados y la mano aferrada a su pecho. La palidez de su rostro en la penumbra lo preocupó profundamente. «¿Señorita Felicitas?» «¿Qué ocurre?», preguntó con voz suave pero apremiante, acercándose a ella con cautela. Al verlo aparecer, casi como una figura espectral en la penumbra, Felicitas sintió un alivio inmediato, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Señaló con la mano temblorosa hacia el rincón oscuro donde había visto al roedor. Una rata, señor», logró decir con la voz entrecortada, sus ojos volviendo a llenarse de terror al recordar la visión. Don Martín siguió la dirección de su dedo y frunció ligeramente el ceño. Una rata en su impecable mansión era algo inusual. Sin embargo, su atención pronto volvió a la angustia evidente de Felicitas. «Tranquila, ya se ha ido», dijo con calma, tratando de tranquilizarla. Notó cómo temblaba y, sin pensarlo demasiado, se acercó un poco más. La luz tenue de un candelabro cercano iluminó sus rostros, permitiéndoles verse con mayor claridad. En ese breve instante, la cercanía física, la vulnerabilidad de Felicitas en su camisón, la preocupación evidente en el rostro de don Martín creó una atmósfera diferente. Felicitas alzó la mirada hacia él, buscando consuelo en su presencia. Don Martín, a su vez, observó la delicadeza de su figura en la tenue luz y la fragilidad que emanaba de ella en ese momento de miedo. Sus miradas se encontraron. Ya no había la distancia formal del empleador y la sirvienta. En ese instante de vulnerabilidad compartida en la oscuridad de la noche, una chispa silenciosa encendió algo nuevo entre ellos. Una conciencia mutua, una sensación extraña y desconocida que los hizo sentir una conexión más allá de sus roles. El aire pareció cargarse de una electricidad sutil. Felicitas sintió un calor inesperado en sus mejillas y don Martín notó el suave temblor en las manos de la joven. Por un momento, el miedo a la rata se desvaneció, reemplazado por una inquietud diferente, una sensación incipiente y confusa que comenzaba a despertar algo profundo en ambos. Don Martín, guiado por un impulso, tomó un mechón del cabello de Felicitas. La hebra de cabello castaño y ondulado se deslizó entre sus dedos. La textura suave y sedosa contrasta con la palidez de la mano de él. Al sentir el contacto inesperado, Felicitas se quedó inmóvil y su respiración estaba contenida.
Era un gesto tan íntimo, tan diferente del trato formal y respetuoso que había recibido hasta ahora, que la tomó por sorpresa, despertando sensaciones confusas en su interior. Don Martín, sintiendo la rigidez en el cuerpo de Felicitas, mantuvo su mirada fija en sus ojos oscuros y ligeramente húmedos. Ella evidenciaba una vulnerabilidad que lo conmovió profundamente. Lentamente, con una delicadeza inusual en él, deslizó su mano, desde su cabello hasta su mejilla. La piel de Felicitas era suave y tersa bajo sus dedos, como la porcelana que adornaba las vitrinas de su salón. Al sentir la caricia en su rostro, Felicitas cerró los ojos. Era un acto instintivo, una forma de protegerse de la intensidad de la mirada de él y de las emociones turbulentas que comenzaron a agitarse en su interior. Nunca nadie la había tocado con tanta suavidad, con tanta ternura. Un susurro apenas audible escapó de los labios de don Martín: «Eres tan bella». La textura suave y sedosa contrastaba con la palidez de la mano de él. El cumplido fue pronunciado con una voz grave y suave a la vez, a tal punto que llegó a los oídos de Felicitas como una caricia aún más íntima que el roce de su mano. Un calor se extendió por su rostro, y su corazón comenzó a latir con una fuerza desconocida. Abrió los ojos lentamente y se encontró con su intensa mirada, una mirada que ya no reflejaba solo preocupación, sino algo más profundo, algo que la hizo sentir extrañamente especial y deseada. El silencio entre ellos se cargó de tensión. La presencia de la rata y el miedo inicial parecieron haberse desvanecido, dejando paso a una conciencia mutua, a una atracción silenciosa que comenzaba a florecer en la oscuridad de la noche. El cumplido de don Martín resonó en el alma de Felicitas, despertando en ella una oleada de emociones desconocidas. La atracción que sentía por este hombre era intensa, visceral, algo que jamás había experimentado. Su corazón latía con una fuerza desbocada, amenazando con salirse de su pecho, y esa intensidad la asustó profundamente. El miedo a lo desconocido, a estas sensaciones abrumadoras que la hacían sentir vulnerable y fuera de control, la impulsó a romper el hechizo del momento. Con un movimiento brusco, se apartó ligeramente de la caricia de él y sus ojos estaban llenos de una alarma repentina. «Señor», dijo con un hilo de voz tembloroso, apartando la mirada de su rostro, esto no está bien». Sus palabras, aunque suaves, rompieron la atmósfera íntima que se había creado entre ellos. Don Martín sintió el escalofrío de la distancia que ella imponía, aunque comprendía su desconcierto. La diferencia de sus mundos, la formalidad de su relación empleador-empleada, todo se interponía como un muro invisible entre ellos. Su expresión reflejaba una mezcla de sorpresa y comprensión. No había intención de aprovecharse de su vulnerabilidad, solo fue un impulso sincero, nacido de la belleza que había descubierto en ella en ese instante de fragilidad. «Tiene razón, Felicitas», respondió con una voz suave, tratando de no asustarla aún más. El silencio volvió a caer entre ellos, cargado ahora de una tensión diferente, una mezcla de arrepentimiento por parte de don Martín y de confusión y temor por parte de Felicitas. La magia del instante se había roto, reemplazada por la conciencia de la realidad y las barreras que los separaban. Un profundo rubor tiñó las mejillas de Felicitas al escuchar las disculpas. Bajó la mirada, avergonzada por la intensidad de sus propias emociones y por haber provocado una situación tan delicada. «No, señor», murmuró con la voz apenas audible. «La que debe disculparse soy yo. Me asusté, fue mi culpa». Sin atreverse a levantar la vista, dio un paso hacia atrás, manteniendo una distancia respetuosa entre ellos. La agitación en su pecho aún no se calmaba, y la confusión en su mente se reflejaba en su mirada. Necesitaba alejarse, necesitaba tiempo para procesar lo que acaba de sentir y la inesperada cercanía de don Martín. Los días transcurrieron bajo una atmósfera de tensa normalidad en la mansión. Felicitas y Martín retomaron sus rutinas, intentando mantener la formalidad que su posición dictaba. Sin embargo, la conexión fugaz de aquella noche en el pasillo había dejado una huella imborrable en ambos, tiñendo sus interacciones con una cautela y una conciencia mutua que antes no existía. Sus miradas a veces se cruzaban, cargadas de un significado tácito, antes de desviarse con una rapidez casi culpable. Una tarde de otoño, el timbre de la puerta resonó en la tranquilidad de la mansión, anunciando la llegada de José,
el hermano menor de Martín. José era un joven apuesto y de espíritu vivaz, apenas unos años mayor que Felicitas. Su visita, aunque infrecuente, siempre llenaba la casa de un bullicio juvenil. Desde el momento en que José vio a Felicitas, quedó visiblemente prendado de su belleza. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su admiración, lanzándole miradas insistentes y sonrisas coquetas cada vez que ella entraba en la habitación para servir o realizar alguna tarea. Sus comentarios, aunque aparentemente inofensivos, tenían un tono de galantería que incomodaba profundamente a Felicitas. Martín, tienes una sirvienta encantadora, comentó José en una ocasión, siguiendo con la mirada a Felicitas mientras se retiraba del salón. Deberías presentarme formalmente. Don Martín, que hasta ese momento había mantenido una compostura imperturbable, sintió una punzada de incomodidad ante las palabras de su hermano. Una sensación extraña, desconocida y ligeramente punzante se instaló en su pecho. ¿Era algo parecido a celos? La idea de que José mostrara tal interés en Felicitas lo perturbaba de una manera que no lograba comprender del todo. Los días siguientes, la actitud de José hacia Felicitas se volvió más descarada. Buscaba excusas para acercarse a ella, ofreciéndole cumplidos exagerados y tratando de entablar conversaciones triviales. Felicitas, educada y discreta, respondía con cortesía pero manteniendo siempre una distancia prudente, sintiéndose cada vez más incómoda bajo la insistente atención del joven. Don Martín observaba estas interacciones con una creciente irritación. La ligereza con la que su hermano se dirigía a Felicitas, la forma en que la miraba con evidente deseo, despertaban en él un sentimiento posesivo que lo sorprendía. Se encontraba más atento a los movimientos de Felicitas, a las miradas que José le dirigía, y su humor se volvía más taciturno y distante. Una tarde, don Martín presenció una escena que encendió una chispa de furia en su interior. José había acorralado a Felicitas en el pasillo que conducía a la cocina, bloqueándole el paso mientras le decía algo en voz baja que la hizo sonrojar y bajar la mirada con evidente incomodidad. La sangre de don Martín hirvió. Sin pensarlo dos veces, se acercó con paso firme. «José, ¿necesitas algo?». Su voz, aunque aparentemente tranquila, tenía un tono de advertencia que no pasó desapercibido para su hermano. José se giró, sorprendido por la repentina aparición de su hermano Martín. Su sonrisa se desvaneció ligeramente al percibir la tensión en el rostro de su hermano. «Nada importante, Martín. Solo conversaba con Felicitas». La forma en que José pronunció el nombre de Felicitas, con una familiaridad que don Martín encontraba inapropiada, solo intensificó su malestar. La posesividad que sentía hacia ella, una emoción que aún no se atrevía a reconocer plenamente, lo impulsó a interponerse sutilmente entre su hermano y Felicitas. «Felicitas tiene sus tareas», dijo don Martín con sequedad. «Y tú, José, debes contarme sobre tu visita al hipódromo, ¿verdad?». José, percibiendo el cambio en el humor de su hermano, captó la indirecta. Con una sonrisa forzada, se encogió de hombros. «Ah, sí, claro. Vamos al salón, Martín». Mientras los hermanos se alejaban, don Martín lanzó una mirada rápida y silenciosa a Felicitas, una mirada que contenía una mezcla de disculpa y una intensidad que ella no supo descifrar. Felicitas, por su parte, sintió un alivio inmediato ante la intervención de don Martín, aunque la escena la había dejado nerviosa y confundida. Los celos de don Martín eran un nuevo e inesperado elemento en la dinámica de la mansión. Unas horas después la casa estaba en penumbras. El sol moría lentamente detrás de los vitrales del comedor, tiñendo el piso de colores apagados. Felicitas avanzaba por el pasillo cuando oyó voces provenientes del despacho. Se detuvo. Reconoció enseguida la voz de don Martín, grave y contenida. La otra, más joven, nerviosa, era la de José. Se acercó sin hacer ruido. La puerta, entornada, dejaba escapar cada palabra con nitidez. Se quedó quieta con el pecho apretado, como si su propio nombre flotara en el aire. «No puedo seguir fingiendo, Martín», decía José, con tono ardiente. «La quiero. Estoy dispuesto a todo por ella». Hubo un silencio breve. Luego, se escuchó la voz de don Martín, tajante.
¿Todo? ¿Eso incluye perder el apellido, la herencia, el respeto de padre y de medio Buenos Aires? ¿Piensas tirar todo, por una sirvienta? Felicitas apretó los labios, pero no se movió. No hables de ella así, replicó José, herido. No es una sirvienta. Es Felicitas. Y es más íntegra que cualquiera otra dama que haya conocido. Martín bufó con ironía, pero su voz bajó un tono. ¿Tú crees que no lo sé? Que no la he observado lo atractiva que es, pero ella no es de nuestra clase, José. Padre nunca aceptaría que te enredaras con una criada. El silencio dentro del despacho se volvió espeso. Felicitas entrecerró los ojos, como si eso pudiera protegerla de lo que venía. ¿Tú también te opondrás?, preguntó José, desconcertado. Por supuesto. Ella no es para ti, hermano, respondió Martín, seco. ¿Y para quién es, entonces? Martín no contestó de inmediato. Caminó, y el crujido de la madera marcó sus pasos. Ella, dijo al fin, con voz más baja, amarga. Ella forma parte de esta casa. De lo que se cuida. De lo que se guarda. De lo que no se toca. Me pertenece, José. Desde hace tiempo vive bajo este techo, y todo lo que está bajo este techo, es mío, me pertenece. Después de esa última charla de hermanos, José se fue a primera hora del día siguiente. Nuevamente la mansión volvió a la normalidad. Con el transcurso de los días Martín notó que Felicitas evitaba su mirada y cómo sus respuestas se reducían a monosílabos corteses. También pudo observar la manera en que se apresuraba a terminar sus tareas en su presencia para luego desaparecer rápidamente. La calidez y la ligera familiaridad que habían comenzado a surgir entre ellos se habían extinguido, reemplazadas por una formalidad casi glacial. Intrigado y cada vez más preocupado por este cambio, don Martín decidió que no podía seguir ignorando la situación. Una tarde, la esperó en el salón después de que ella terminara de ordenar. Felicitas, dijo con voz firme pero suave cuando la vio dispuesta a retirarse. Ella se detuvo, manteniendo la distancia y sin levantar la mirada. Señor. Necesito hablar contigo, insistió él. He notado que, estás distante. ¿Ha ocurrido algo? Felicitas dudó por un instante, con la mirada fija en sus manos entrelazadas. Finalmente, levantó los ojos, y don Martín pudo percibir una sombra de tristeza y quizás incluso de reproche en su profunda mirada oscura. No es nada, señor. Solo cumplo con mis deberes. Su tono era neutro, desprovisto de cualquier emoción. Don Martín se acercó un paso, sintiendo una punzada de frustración ante su evasiva. Eso no es cierto, Felicitas. Sé que algo ha cambiado. Desde la visita de mi hermano, te noto diferente. Si algo te ha molestado, quiero que te sientas con la confianza de decírmelo. Ella vaciló, mordiéndose ligeramente el labio inferior. La sinceridad en la voz de don Martín la desarmó un poco, pero la herida causada por sus palabras aún era reciente. ¿Confianza, señor?, preguntó con un dejo de amargura en su voz. Después de lo que escuché, ¿cómo puedo tener confianza? Don Martín frunció el ceño, confundido. ¿Lo que escuchaste? ¿A qué te refieres? Felicitas tomó una respiración profunda, reuniendo el valor para enfrentar la verdad que la atormentaba. Sus ojos se clavaron en los de don Martín, sin rastro de la timidez habitual. Le oí, señor. En el estudio. Cuando hablaba con su hermano sobre mí. Su voz temblaba ligeramente, pero su mirada era firme. La confusión en el rostro de don Martín se intensificó. ¿Y qué fue lo que escuchaste, Felicitas? Ella lo miró directamente, el dolor y la vulnerabilidad reflejados en sus ojos. ¿Por qué le dijo a su hermano, señor, que yo le pertenecía? La pregunta colgó en el aire, cargada de un peso emocional que don Martín no había anticipado. Vio el daño en los ojos de Felicitas, la herida profunda causada por su declaración posesiva. Ahora entendía su distancia, su frialdad. Un profundo arrepentimiento se dibujó en el rostro de don Martín al escuchar las palabras de Felicitas. La vio tan vulnerable, tan herida. Felicitas, tienes razón, admitió con una voz cargada de sinceridad,
Cometí un terrible error al expresarme de esa manera. No fue mi intención tratarte como un objeto, jamás. Lo dije, en un intento torpe y egoísta de que mi hermano desistiera de su insistencia. Fue una reacción impulsiva, una forma de alejarlo sin tener que explicar mis verdaderos sentimientos. No pensé en cómo sonarían mis palabras para ti. Lo siento profundamente, Felicitas. Jamás quise lastimarte. No quise hacerte sentir así. Fue un error terrible, una estupidez de mi parte. Nunca más permitiré que nadie te trate como un objeto. Tú eres mucho más que eso, Felicitas. Mucho más. Sus palabras estaban cargadas de un profundo remordimiento. En ese abrazo, en ese contacto humano que tanto había anhelado, comenzó a sentir un atisbo de esperanza, la posibilidad de que quizás, solo quizás, este hombre realmente la veía y la valoraba por quien era. El llanto de Felicitas se fue calmando gradualmente, reemplazado por un suspiro tembloroso. Permaneció aferrada a don Martín, sintiendo el latido firme de su corazón contra su oído. Encontraba en su abrazo un refugio inesperado contra el dolor del pasado y la incertidumbre del futuro. En ese momento de vulnerabilidad compartida, el abismo social que los separaba parecía desvanecerse, dejando solo dos almas buscando consuelo en la cercanía del otro. La tensión latente de los días anteriores se disolvió con ese abrazo, abriendo la puerta a una nueva etapa en su relación, una etapa donde las palabras no dichas y los sentimientos reprimidos comenzaron a encontrar una forma de expresarse. El abrazo se aflojó lentamente, pero don Martín no la soltó por completo. Con delicadeza, tomó el rostro de Felicitas entre sus manos, sus pulgares acariciaron suavemente sus mejillas aún húmedas por las lágrimas. Sus ojos oscuros la observaron con detenimiento. La idea de desafiar las normas sociales, de enfrentarse al juicio implacable de la alta sociedad porteña, la aterraba. Había vivido toda su vida marginada, consciente de su lugar, y la perspectiva de causar un escándalo de tal magnitud la paralizaba de miedo. Yo no quiero causarle problemas, señor. Usted ha sido tan bueno conmigo, no quiero que sufra las consecuencias de, su voz se quebró, incapaz de articular sus temores más profundos. La posibilidad de arruinar la reputación de don Martín y enfrentarlo al ostracismo de su propia clase era una carga demasiado pesada para su corazón. Don Martín la escuchó con atención. Al ver el temor en sus ojos, la suavidad de su agarre en su rostro se intensificó, buscando infundirle valor. Felicitas, dijo con una firmeza suave, entiendo tus temores. La sociedad puede ser cruel y las convenciones, opresivas. Pero lo que siento por ti es más fuerte que cualquier prejuicio y más valioso que cualquier opinión ajena. Hizo una pausa y sus ojos brillaron con una convicción profunda. Si aceptas ser mi esposa, si me das tu corazón como yo te entrego el mío, podremos irnos. Podremos dejar atrás las habladurías, los juicios, las miradas desaprobatorias para construir una nueva vida juntos, lejos de aquí, donde nuestro amor sea lo único que importe. Su propuesta era audaz, una ruptura radical con todo lo que don Martín había conocido. Implicaba renunciar a su posición social, a las expectativas de su familia, a la comodidad de su mundo. Pero la intensidad de sus sentimientos por Felicitas lo impulsa a ofrecerle un futuro donde su amor pueda florecer sin las limitaciones impuestas por la sociedad. Podemos ir a otro lugar, Felicitas, continuó, con su voz llena de una promesa apasionada, un lugar donde nadie nos conozca, donde podamos ser simplemente Martín y Felicitas, dos personas que se aman y desean construir un futuro juntas. ¿Qué dices, mi amor? ¿Confías en mí lo suficiente para emprender este camino a mi lado? Sus palabras pintaron un cuadro de libertad y amor incondicional, una visión tentadora de un futuro donde los obstáculos sociales se desvanecen ante la fuerza de sus sentimientos. La pregunta ahora pendía en el aire, esperando la respuesta de Felicitas, una respuesta que definiría el rumbo de sus vidas. Un brillo de esperanza y amor inunda los ojos de Felicitas al escuchar la propuesta de don Martín. Sus palabras, llenas de convicción y un amor que parecía desafiar todas las barreras, resinaba profundamente en su corazón. Después de una vida marcada por el sufrimiento y la incertidumbre, la idea de un futuro construido sobre el amor y la libertad, lejos de los prejuicios y el dolor, era irresistible.
Una sonrisa tímida pero radiante iluminó el rostro de Felicitas. Con una voz suave pero firme, cargada de la certeza de sus sentimientos, respondió. Sí, Martín. Sí, confío en ti. Acepto. Me iré contigo. Donde tú vayas, iré yo. Sus palabras sellaron su destino, uniendo sus vidas en un pacto de amor y aventura. En ese instante, el miedo al futuro se desvaneció y fue reemplazado por la emoción de un nuevo comienzo y la fuerza del sentimiento que los unía. Martín exhala un suspiro de alivio y felicidad. Una sonrisa amplia iluminó su rostro mientras vuelva a tomar las manos de Felicitas entre las suyas, apretándolas con ternura. Mi valiente Felicitas, murmura con una voz llena de amor y admiración, no te arrepentirás de esta decisión. Juntos construiremos una vida hermosa, llena de amor y felicidad, donde nadie podrá separarnos. La promesa de un futuro juntos, lejos de las cadenas de la sociedad, selló su amor. Tras una partida sigilosa, amparada por la complicidad de unos pocos sirvientes leales y la determinación inquebrantable de don Martín, Felicitas y él dejaron atrás la imponente pero opresiva Buenos Aires. El viaje fue largo y lleno de la incertidumbre de lo desconocido, pero cada legua recorrida los acercaba más a la libertad que anhelaban. Finalmente, encontraron su refugio en una extensa estancia en las onduladas llanuras del interior. La casa, de adobe y tejas rojas, con un aire rústico pero acogedor, se convirtió en su santuario. Allí, lejos del escrutinio de la alta sociedad, don Martín dejó atrás su apellido y su fortuna, encontrando una satisfacción genuina en trabajar la tierra junto a Felicitas. Para ella, la estancia se convirtió en el hogar que nunca había tenido. La calidez del sol en su rostro, el aroma de la tierra húmeda, el canto de los pájaros al amanecer, todo contrastaba con la dureza de su pasado. Floreció bajo el amor y el respeto de don Martín. Su amor se profundizó con el paso de las estaciones. Compartieron las arduas pero gratificantes tareas del campo, las largas noches estrelladas bajo el cielo inmenso y la silenciosa comprensión de dos almas que se habían encontrado contra todo pronóstico. Con el tiempo, su hogar se llenó de risas infantiles. Sus hijos, herederos de la valentía de su padre y la dulzura de su madre, corrían libres por los campos, ajenos a las convenciones sociales que sus padres habían desafiado. Don Martín y Felicitas los observaban con una felicidad plena, sabiendo que habían construido un legado propio, basado en el amor incondicional y el respeto mutuo. Aunque las noticias de Buenos Aires llegaban esporádicamente, recordándoles el mundo que habían dejado atrás, ya no tenían poder sobre ellos.